Dios. Amén. Una cosa que yo quería mencionar antes de empezar en Efesios. Nosotros como cristianos tenemos un trabajo. Nosotros somos soldados del Señor. Pero algunas veces hay una confusión que yo puedo ver en las iglesias y miembros hasta aquí, en esta iglesia. Y esa es la confusión. Muchas veces nosotros pensamos que no podemos servir al Señor fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. No es la verdad. Nosotros estamos aquí en la iglesia para aprender y prepararnos para servir al Señor también fuera de la iglesia. Solo el lugar para servir al Señor no es para enseñar un curso de discipulado, enseñar a los niños o ungir o servir con los jóvenes. ¿Me explico? Hay algunos servicios que tenemos, lugares para servir, pero cada uno de nosotros tenemos un mandamiento del Señor para evangelizar, hacer discípulos y para bautizar. Ya mencioné eso en el pasado. Pero algunas veces hay una confusión en la iglesia y creemos que no podemos invitar a alguien a la casa sin checar con el pastor. ¿De verdad? No es así. No es así. Cada uno de nosotros debemos amar a nuestros hermanos en Cristo y también tener un amor para Dios, de Dios, por los perdidos también. Y debemos empezar a poner nuestra vida en otra vida. Vamos a empezar a buscar a alguien que no conoce al Señor Jesucristo. Vamos a empezar a compartir con ellos, amarles y el evangelio que conocemos vamos a compartir. Si necesita ayuda, tenemos folletos aquí que tiene todo el plan de salvación adentro por una guía. Si ya sabe cómo compartir el evangelio sin eso, gloria a Dios, use eso y use la Biblia. Vamos a compartir nuestro testimonio para mostrar a los demás su necesidad por el Señor y porque nosotros, nuestro testimonio, porque nosotros tenemos paz y gozo en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a estar para empezar a juntar con ellos, para animarles a llegar a la iglesia, para escuchar de la palabra, para aceptar al Señor Jesucristo. Este es evangelizando haciendo discípulos, aunque no está enseñando el curso de discipulado que enseñamos aquí en la casa. No estoy pidiéndoles hacer eso y de verdad voy a pedirles no hacer eso. Pero pueden tener como estudios bíblicos, como devocionales y cosas así en la casa para invitar a la gente. Pero todo el motivo es para traerle a la iglesia, para empezar a crecer en el Señor, para tener paz y gozo y andar con el Señor, para empezar a aceptar a Jesucristo y andar con el Señor, como la palabra dice. Cada uno de nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Cada uno tiene un testimonio. Cada uno puede compartir una historia. Amén. Posiblemente no voy a compartir como Sergio, pero yo tengo mi manera, el Señor puede usarme porque es el poder de ¿qué? ¿De mi poder o el poder de Espíritu Santo, verdad? De Dios, el Señor. Entonces nosotros necesitamos empezar a ocuparnos para empezar a trabajar en las cosas que aprendemos aquí, allá afuera. No solamente aquí es un lugar para servir, pero cada uno de nosotros podemos poner nuestra vida y traspasar nuestra vida a otra vida en un tiempo que tenemos. Amén. Por intención de traer a la iglesia para empezar a crecer y empezar a ganar a otra gente también. Que esa es la obra. Entonces vamos a amar gente. Vamos a entender que no estamos aquí para servir a Dios 2 horas en una semana. Estamos aquí para aprender cómo servir a Dios 24/7, ¿verdad? Amén. 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 Mira aquí en Efesios, nuestra esperanza. Vamos a ver aquí en versículo 1. Voy a empezar capítulo 1, versículo 1, pero voy a parar en 4. Después de leer 4 y 5, voy a restar 4 y vamos a explicar algunas cosas. Muy interesante. Tenemos aquí una carta de Pablo a los Efesios. Dice aquí en versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él mencionó los dos.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículos 4 y 5 es nuestro enfoque esta mañana. Según los escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a parar aquí un momentito. Ya leí 4 y 5, pero voy a enfocar en versículo 4. Vamos a leer otra vez en 4. Según, o vamos a leer 3 y 4. Vamos a regresar a 3, porque de verdad 3 y 4 debe ser como uno conectado, porque tiene una coma después de la palabra Cristo en versículo 3. Es una continuación de pensamiento. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Este puede causar poco de confusión, ¿verdad? O versículo que dice, versículo 5, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos. Predestinados. Escuchamos de predestinación hoy en día también. Y por años y años, de verdad, causó confusión en las iglesias, honestamente. Porque los dos lados es fácil para creer que somos predestinados y somos salvos porque el Señor dijo que tú vas a ser salvo, pero tú no, estás predestinado. Si algunos toman tan largo para decir que ok, o tan en serio para decir que no hay una razón para evangelizar, porque si tú vas a ir, y si no va a ir, no va a ir. Si algunos están en un extremo en eso, pensando. Y algunos también creen, o otro extremo, que alguien no tiene un voz, no tiene una decisión para hacer de verdad. Si Sara ya nació así, lo siento, tú vas a ir a los cielos o no, pero no está en tus manos. ¿Okay? Dios ya escogió y ya está predestinado. No tiene una palabra en eso. Algunos pasan este extremo. Algunos pasan al otro lado para pensar que es solamente Dios sabía. Dios sabía. Desde el principio, qué decisión, que es la verdad, que es la verdad. Y también estamos predestinados, es la verdad, pero tenemos que entender de qué significa las palabras y qué está diciendo. Para saber, no podemos sacar un versículo aquí, versículo allí, tenemos que tomar toda la Biblia para entender que la Biblia enseña. Porque no hay contradicciones en la Biblia. Cuando podemos ver una contradicción en la Biblia, es porque nosotros no entendemos algo allí, porque no existe contradicciones. Para entender de predestinación, para entender cuando él dijo aquí, escogió antes de la fundación del mundo, para entender tenemos que leer la Biblia, poner toda la Biblia en orden. ¿Me explico? La Biblia explica la Biblia. Voy a dar un ejemplo de eso esta mañana, si Dios me permite, con el tiempo. La Biblia va a explicar la Biblia. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos entender en versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo tengo muchos más versículos aquí escritos en este papel que yo puedo usar esta mañana, pero yo quiero para nosotros enfocar en algunos. Primero, podemos ver aquí hay como dos partes, poco tiempo en para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entendemos esta parte. No hay confusión en esta parte del versículo 4, ¿verdad? Entendemos que somos santos y Él quiere hacernos santos sin mancha, sin pecado, para vivir. Estamos en proceso para cambiar. Pablo dijo, ya porque ya somos cristianos, ya aceptamos a Jesucristo, ¿para hacer qué? Poner el hombre viejo afuera, para empezar a vivir nuevo, para poner el hombre nuevo. Ok, entonces cuando aceptamos a Jesucristo, no era como, ¡puf!, ya somos perfectos. No, nosotros tenemos esta naturaleza todavía y hábitos que tenemos que poner afuera y empezar a vivir diferente. Ya somos salvos.
Ya somos sellados con el Espíritu Santo, como dice en Efesios capítulo 1, 13 y 14, 2, 8 y 9. Está hablando que somos salvos por fe. 4, 30, somos sellados, Espíritu Santo, hasta Jesucristo regresa. Entendemos que somos sellados, ya somos salvos, pero todavía estamos viviendo como el mundo. Tenemos que empezar a cambiar para ser más y más como Jesucristo. Entendemos Entendemos el parte cuando dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, es para poner el hombre viejo con su pecado afuera, para no pecar más, no continuar con los hábitos de pecar, pero para empezar a vivir por el Señor, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, para cambiar. Hay un cambio. Y cuando pecamos, gloria a Dios, somos salvos, sellados con el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay una convicción para mostrarnos, pecaste, nosotros vamos a arrepentir y continuar. No perdimos nuestra salvación. Gloria a Dios por eso. Pero vamos a ver esta parte. Antes que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos que entender que como nosotros pensamos es muy diferente que Dios piensa. Tiempo para nosotros es muy diferente que tiempo por el Señor. Recuerdo una vez en la Biblia cuando leímos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Recuerda esto? Ya estudiamos este pasado. Un día como 1000 años. Un día para nosotros es 24 horas. Un día como 1000 años, eso significa varias cosas. Uno, Él está mostrando algo en conexión en 1000 años como un día como 1000 años. Pero Él está mostrando que tiempo para Dios todo es presente. No es como pasado, presente y futuro. Nosotros podemos decir, ayer estuve en super aquí. Ayer. Ahorita estoy en super aquí. No, ayer. No voy a decirle que estoy en super aquí. Dicen, Larry, tú no estás en super aquí. Tú estás en la iglesia. No, estoy en super aquí. Si todo es presente conmigo, yo voy a decir, estoy allí en super aquí. Pero yo voy a decirle, ayer estuve en super aquí. En este momento, el presente, que es solamente por medio de un segundo y que pasa y que ya es pasado, ahorita estoy en el presente. Yo sé que está pasando en el presente. Yo puedo recordar algunas cosas que pasó en el pasado y yo creo que yo sé que va a pasar en el futuro, pero de verdad yo no sé nada. Yo puedo pensar que en como 4 horas yo voy a salir para comer. Si no muero antes. No, yo no estoy en control del futuro, de verdad, y yo tengo ideas de qué va a pasar, pero yo no sé qué va a pasar en el futuro. Yo no sé qué va a pasar en 5 minutos. Pero yo puedo ver ahorita. Pero ¿sabes algo? En el pasado, yo empecé con ese mensaje para decirle, vamos a leer en Efesios 1 a 5, ¿verdad? Es pasado, pasó hace 5 minutos. No es presente, el presente es ahorita. Que nosotros pensamos así, en tiempo así. Dios no. Quiero mostrarle algo. Nosotros vamos a concentrar más en el tiempo esta mañana y más en predestinación y otras cosas este próximo domingo, si Dios me permita. Pero quiero mostrarle algo de tiempo con Dios y cómo Él piensa. La Biblia va a explicarse, ¿ok? Voy a mostrarle. Antes, quiero pasar 1 Juan 5:7 para explicar cómo la Biblia explica a sí mismo y después vamos a usar este ejemplo para encontrar algo de tiempo. 1 Juan 5:7. 1 Juan 5:7. Quiero mostrarle cómo estudiar la Biblia. 1 Juan 5:7. Hay un versículo aquí en la Biblia. 1 Juan 5, versículo 7. ¿Qué dice? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Como Dios escribió la Biblia por el Espíritu Santo, porque la palabra dice Espíritu Santo escribió, usando hombres para escribir, el Espíritu Santo movió en los hombres para escribir la palabra de Dios. Él puso aquí, hay 3, son los que dan testimonio en el cielo, allá en el cielo. El Padre, el Verbo, Espíritu Santo. ¿Quién son los 3? El Padre. ¿Quién es el Verbo?
Jesucristo. ¿Cómo sabemos? Porque leemos en Apocalipsis hablando del verbo. También podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 1 a 3, para entender quién es el verbo. Entonces aquí no dice quién es el verbo, dice el verbo. Para saber quién es el verbo, tenemos que estudiar la Biblia. Amén, para leer. El Espíritu Santo va a enseñarnos. Entonces, entendemos que el Padre, Dios, el verbo, Jesucristo, Hijo, y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Ok, ahora yo voy a actuar como el diablo un momentito. Este versículo de verdad no debe estar ahí en la Biblia. Que te dije, yo voy a actuar como el diablo un momentito. Este versículo no debe estar ahí en la Biblia. Voy a decirle por qué. Porque hay muchos que están de acuerdo que este versículo alguien añadió. Va a encontrar en la Reina Valera, va a encontrar en el King James en inglés, pero en las otras versiones no están. En el Nuevo Testamento, en la versión internacional no creo que está allí, y varios otros. La Biblia católica creo que no está allí, de Vaticano, es de revisión. Voy a añadir más información. Es porque muchos creen de teología y los científicos y los que estudian la Biblia, es porque alguien añadió 500 años antes que pasó el Reina Valera 1602 o King James 1611. Podemos creer eso si queremos, si cree o no cree, ok. Pero te dije que la palabra va a explicar la palabra. Si yo acepto que debe estar ahí o no, está aquí en mi revisión. Pero ¿sabes algo? Yo sé que es la verdad, no por un versículo, porque la Biblia siempre va a explicar a sí mismo. Amén. Ok, entonces quiero mostrarle. Aquí yo no necesito versículo 7 para explicar a mí que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Yo puedo hacer eso en Génesis. Yo puedo hacer eso en Génesis. Pero antes de hacer eso, vamos a pasar, no primero Juan 5 o 7, vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a probar de Trinidad, sin versículo 7. ¿Podemos hacerlo? Ese es como estudiar la Biblia. La Biblia va a explicarse. Como va a explicar también de predestinación, cosas que vamos a estudiar. ¿Ok? Vamos a ver primero en Juan, capítulo 1, versículo 1. Now, mira qué dice aquí. Juan 1:1. Vamos a leer 1 a 3. En el principio. El principio es de principio. En el principio era ¿qué? El verbo. Ok, en Apocalipsis podemos leer que este verbo es Jesucristo. Y ya leímos en 1 Juan 5:7. El Padre, el verbo, Espíritu Santo. Dice aquí, en el principio era el verbo. Y el verbo era ¿qué? Con Dios. ¿Cuándo? En el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. La palabra dice que el verbo, que es Jesucristo, que entendemos por otros versículos también explicando quién es el verbo, era Dios. Era con Dios y era Dios. Ok, ¿cuál es? ¿Era Dios o con Dios? ¿Cómo puede estar los dos? ¿Cómo puede ser? ¿Es Dios o con Dios? ¿Cómo puede ser Dios pero está allí con Dios cuando es Dios? Para ayudar a nuestro entendimiento. Buena confusión, ¿verdad? Now, mira aquí en el versículo 2. Este verbo, era en el principio con Dios. Otra vez como separando. Con Dios, era Dios, con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él, el verbo, fueron hechas. Y sin Él, el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está diciendo que de toda creación, desde el principio, el verbo, Jesucristo, era con Dios y era Dios también. Los tres son uno. 1 Juan 5:7. Los tres son uno en los cielos. Podemos ver la Trinidad. Dice aquí, era, con, y todo era hecho por Jesucristo, el verbo. Este puede causar confusión, ¿verdad? Ahora vamos a probar los tres en uno. No tengo que tener
1 Juan 5:7 para probarlo. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. Mira muy interesante, es un buen estudio. Ese es porque es tan importante aprender cómo estudiar la Biblia. La Biblia va a explicar a sí mismo. En Génesis 1:1, vamos a ver qué dice la palabra. La palabra dice aquí, ¿cómo empieza? En el principio. Muy interesante, ¿verdad? En el principio. Dice aquí, en el principio creó que Dios los cielos y la tierra. ¿Es singular o plural? Es singular, por nombre, Dios. Pero entendemos que Dios es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, una Trinidad. Pero ese dice, para leer con los ojos, si no entiende eso, dice Dios. Vamos a pensar inmediatamente, está hablando de Dios Padre. Ya leímos en Juan, capítulo 1:1-3, que en el principio era el verbo, que era Dios y con Dios, el verbo hizo todo y no hay nada hecho si el verbo no hizo. Ya leímos eso. Pero aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como singular. Mira versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora mencionó el Espíritu. No dijo Dios otra vez, pero aquí dice Dios como es uno. Si creemos que es Dios solamente uno, tenemos conflicto ya en la Biblia, porque el versículo 2 dice el Espíritu. El Espíritu con E grande. Espíritu Santo, no E chico como espíritu de hombre, o hablando de un espíritu en general, está hablando de el Espíritu. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tenemos Dios mencionado, versículo 2, tenemos Espíritu Santo. Ahora mira versículo 26. Versículo 26. Mira qué dice. Estamos en la creación todavía. Entonces dijo Dios, ¿qué? Hagamos al qué? Hombre a qué? Nuestra imagen. ¿Es plural o singular? Plural. Ok, pero dijo en versículo 1, Dios. Aquí dice hagamos, plural. Hagamos al hombre a qué? Nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y las bestias y toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, ahora tenemos plural. Pero no, mira, versículo 27, otro conflicto, otra confusión. Y creó Dios, singular, al hombre, a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, ¿cuál es? ¿Qué está enseñándonos? En Juan capítulo 1:1-3 estamos mostrándonos que Dios es una Trinidad. Porque dijo Dios y el verbo era con Dios y era Dios y nada era hecho sin Jesucristo. Y cuando leemos versículo 1, Dios creó, pero Dios Trinidad. El Padre Trinidad, Espíritu Santo, versículo 2, sopló, pero todavía es Dios. En versículo 26 es Dios como un nombre, pero la Trinidad, hagamos nuestra imagen. En versículo 27 es correcto también, porque Dios, la Trinidad, lo hizo. Entonces, yo no necesito versículo 7 de 1 Juan 5 para entender que hay una Trinidad si estoy estudiando la Biblia. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ya? Ok, entonces, ahora vamos a ver. Es lo mismo cuando el Señor está empezando a decir que Él es Dios. En el Antiguo Testamento es difícil algunas veces para entender quién está hablando, Jesucristo o Dios Padre, o es un ángel, porque usa a Dios, Señor, puede causar confusión. Pero mira, Jesucristo es Dios, Dios Hijo, con autoridad. La palabra dice que Dios Padre dio a Jesucristo, Dios Hijo, toda autoridad, y al fin del milenio, cuando Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, Él va a regresar todo a ¿quién? Dios Padre, que es Dios. Tenemos 3. Mira aquí en Juan, Juan 8:58. Vamos a ver
28 y 29 primero, Pablo. Romanos, perdóname, yo sé que estoy empezando a hacer todas esas cosas. Dame un segundo, ¿ok? No quiero causar confusión. Yo creo que es mejor. Ese es mi problema esta mañana cuando estoy poniendo esto en orden. Estoy orando, Señor, no me permita hacer un desastre de este. Vamos a ver Juan 8:58. Juan 8:58. Voy a repasar a Romanos un momentito. Quiero dejar todo en orden si es posible. Mi cabeza algunas veces está corriendo como huevos revueltos. No sabe dónde está. Juan 8:58. Es como mi boca quiere decirle todo al mismo tiempo. Juan 8:58. Podemos entender aquí que el Señor está hablando con la gente y ya estamos en el 58. Ok, vamos a 52 ahora. Voy a cambiar mis notas. Espero que segundo servicio va a pasar mejor que estoy haciendo primero. Voy a empezar 52 porque este va a clarificar 58, ¿ok? 52, vamos a ver quién está hablando a quién. 52, Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Están pensando físicamente ellos. 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Está separando el Padre y Dios. El que vosotros decís que es vuestro Dios. 55. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco. El Señor dijo, yo conozco al Padre, pero ustedes no. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Él está haciendo enemigos en el momento, ¿verdad? Pero le conozco y guardo su palabra. Él separó como el Padre su voluntad. Pero miren 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Porque no acepta con Dios. De principio, como él dijo. Mira 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. No dijo yo estuve o era. Él dijo yo soy. Es muy interesante cómo él usó esta palabra, yo soy. Pero los judíos entendieron exactamente qué él está diciendo. Cuando él dijo que yo soy, ¿quién más dijo que yo soy? Dios Padre. Y yo soy es presente siempre. No pasado, futuro, presente todo. Pero nosotros tenemos un pasado, presente por un medio segundo y un futuro. Pero con el Señor todo es presente. Él dijo, yo soy. ¿Cómo es posible que conoce a Abraham? Porque yo soy. Mira que ellos empezaron a hacer. Porque él dijo que yo soy Dios, enojó cada uno de ellos. Y en 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Qué pasó? Jesucristo literalmente dijo aquí en 58, yo soy Dios. Yo soy. Por las dos palabras, yo soy, los judíos quieren matarle porque él proclamó que yo soy Dios en la carne. Pero yo soy. No estuve. Mira, vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Mira en Éxodo 3:14. Éxodo
3:14, cuando Dios estaba hablando. Él estaba hablando ¿con quién? Moisés. Creo que esto es correcto. Voy a checar eso otra vez. Sí, Moisés. Mira aquí, vamos a ver Éxodo 3, 13 y 14. 13 y 14. Los dedos van a estar muy cansados después de ese Pablo. Cambiando. Okay. Éxodo 3, 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que yo soy. No, perdón, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios es el yo soy. Cuando Jesucristo usó allá en Juan, yo soy, Él hizo a sí mismo igual con Dios. Y los judíos estaban listos para matarle. Pero Jesucristo dijo que yo soy Dios. Dios en la carne, en forma de hijo. Juan 1, en el principio, el Padre, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Mira, también, vamos a ver en Juan 17:5. Juan 17:5. Mira qué dice la palabra en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oh, muy directo. Él estaba allí. Él estaba allí. Mira también en Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Mira qué fuerte. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy, ¿qué? El alfa y la omega, principio y fin. ¿Dice quién? El Señor. El que es y que era y que ha de venir, el que todopoderoso, escrito al lado de su lado, todopoderoso, Rey de Reyes, el Verbo, Jesucristo, proclamando a ser Dios. Entonces, necesito pelear sobre 1 Juan 5:7. Si alguien añadió 500 años antes que escribió la Biblia en la Reina Valera en 1602 o King James 1600, de verdad es la verdad. Sí o no, es la verdad. ¿Me explico? Es una Trinidad. Y cuando él hizo yo soy, es porque ese es como Dios piensa. Todo es presente con él. Yo soy. Cuando él inició, él vea todo. Dios sabe todo, la Biblia dice. El pasado y presente y futuro, todo es presente para él. Todo es presente. El yo soy. Abraham y David y ellos todavía viven, su espíritu, su alma. Y cuando Dios nos predestinó, o el Señor nos predestinó, Él ya sabe qué va a pasar en el futuro. Pero Él también puso un plan en orden. Mira, tenemos que cuidar para decir que Dios predestinó todo. Entonces, Él sí ya sabe si va a recibir el Señor o no. Él ya sabe si es la verdad. Pero Él no está diciendo que, ok, Eduardo, tú puedes ser salvo y Pablo, ya no. No, Él no está haciendo esa decisión. La palabra también dice adentro, ¿cuántos versículos y estudios en las palabras podemos leer? No es la voluntad que nadie el infierno, pero los cielos. Jesucristo murió por 32% de las personas, dice la Biblia. ¿Sí?
No. Él murió para quién? Todos. Entonces, ¿por qué murió por todos si no todos tienen chance? Si no, no mezcla. Dios ama a todo el mundo para evangelizar a todo el mundo. ¿Por qué vamos a evangelizar a todo el mundo si todo el mundo no tiene chance? Él predestinó para cada uno de nosotros que ama al Señor, que acepta a Jesucristo para cambiarnos, para ser como su Hijo Jesucristo, para ser en su imagen. Donde Él va a ser el primero entre muchos hermanos, Jesucristo, por adopción. No vamos a cambiar para ser ángeles un día. No vamos a cambiar para ser Jesucristo, pero ya somos hijos de Dios por adopción y somos hijos. No Jesucristo, pero vamos a verle cómo es, la Biblia dice. Nosotros entendemos predestinación, no es para decir que algunos pueden, algunos no, pero Dios sabe quién va a aceptar o no. Entonces tenemos nuestra propia voluntad. ¿Podemos rechazar a Jesucristo? Pero Dios sabe si va a rechazar o no. ¿Pero podemos rechazar? ¿Dios está forzando eso o nosotros? ¿Dios nos hizo para rechazarle? No estoy de acuerdo con el resto de la Biblia que estamos estudiando. ¿Me explico? No, Dios nos hizo para amarle. Del principio, Él nos hizo para amarle. Del principio, nos hizo para tener relación con Él. Del principio, Él quiere hacernos hijos de Dios. Desde el principio, Él hizo a Adán y Eva y pecaron. Desde el principio, Él sabía qué iba a pasar. Entonces, Él ya planeó, y podemos leer en el Antiguo Testamento, años antes que Jesucristo vino, que Jesucristo va a venir y va a morir por nosotros. Y explicó exactamente cómo va a hacerlo para salvar su creación. Pero desde el principio, Dios tiene un plan por cada uno de nosotros, servirle, amarle y andar con Él. Y cuando el hombre pecó por lo que el diablo hizo, Él sabía. Desde el principio, Él ya hizo un plan por su Hijo venir y morir por nosotros porque Él sabía qué iba a pasar. Pero cada hombre tiene su propia voluntad y muchos rechazan más que los que no. Pero sin Jesucristo, la palabra dice, si no tiene el Hijo, ¿qué? No tiene la vida. ¿Ok? ¿Cómo tenemos el Hijo? Cuando aceptamos a Jesucristo por la boca. Ya podemos creer en nuestro corazón que Jesucristo existe, pero eso no es suficiente. El diablo cree eso también. El diablo cree en Dios también. Él estaba ya hablando con él, recuerda varias veces, acerca de Job. Él estaba allí. El diablo no es un Dios, él es un ángel. Un ángel con 4 caras y 4 alas. Él dejó la gloria. Causó problemas. El diablo no es todopoderoso y no conoce todo. Pero hijos de Dios en la familia, los ángeles, como hijos de Dios, parte de la familia, nosotros no vamos a ser ángeles, pero vamos a tener cuerpos celestiales. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar cuando empezamos a leer de predestinación y todo, para cruzar la línea. Es la verdad, predestinados para ser hijos de Dios. Algunos aceptan, algunos no, pero para cada uno que aceptan, Él ya predestinó qué va a hacer con ellos. Él tiene un plan diferente por cada uno, pero su voluntad es lo mismo por cada uno. La voluntad es que cada uno va a cambiar para ser más y más como su Hijo Jesucristo y recibir un cuerpo celestial en el futuro. Pero muchos van a rechazar. Pero ella ya predestinó todo eso, ya planeó todo. ¿Me explico? Pero para decir que Dios hizo a algunos y no permite a ellos ser salvos, está fuera de su control, están predestinados para el infierno, está contra la palabra de Dios. Conflicto. Es porque dice, vamos a repasar aquí y ya terminamos por el día, porque solamente en versículo 4 podemos hablar, 5 el próximo domingo, porque ya es tiempo por la Santa Cena. Qué rápido voló el tiempo, ¿verdad? Vamos a regresar a Efesios 1. Efesios 1. Versículo 4 y 5. Nuestro estudio. Y vamos a hablar más de este próximo domingo. Y continuamos para entender que Dios está diciendo. ¿Cómo estudiar la Biblia? Tenemos que leer toda la palabra y permite al Espíritu Santo poner todo en orden. Es como una tela araña, conectar los puntos, ¿verdad? Tenés que leer toda la Biblia, no solamente versículo aquí, versículo allá, para entender. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes
de la fundación del mundo. Escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser, ¿qué? Adaptos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese era su plan del principio. Pero cada uno puede ser salvo. Es nuestra decisión. Pero ya predestinó qué va a hacer con nosotros y Él ya sabe si va a aceptar o no. Él sabe qué va a pasar mañana. Es la verdad. Él predestinó. ¿Creemos en predestinación? Claro que sí. ¿Tú crees en profecía? ¿Que Jesucristo regresa un día? Ok. Entonces ya cree en predestinación. Dios ya predestinó eso y ya planeó, va a pasar, pero es futuro. Pero para Él planeó todo en un tiempo. Todo es presente para Él. Yo soy. Para nosotros es futuro. Cuando está diciendo aquí predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Él ya planeó eso desde el principio para cada uno que va a aceptarle, porque Él sabía qué va a pasar. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, predestinación, sí, creemos en predestinación, pero no hasta el punto que algunos que no pueden ir a los cielos porque Dios no permite, porque ese está contra la palabra. A ese no es. Hay un montón de la Biblia. Va a tomarme un mes predicando, solamente versículos que está mostrando cada uno puede ser salvo por fe. Puede mostrar en toda la Biblia. Predestinados, Él ya sabe. Somos predestinados para ser hijos de Dios. Él que quería desde el principio y Jesucristo estaba con Él desde cuándo? El principio y nada hecho. Tú no eres hecho. Los árboles no eran hecho. Cemento, piedras, mundo, luna, estrellas no era hecho, sino era hecho por Jesucristo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Nada hecho sin Jesucristo, porque Él estaba desde el principio. Él es el yo soy. Hijo. Vimos allá en Génesis 1 y 2 y 26 y 27. Dice que Él estaba ya antes. Entonces, ¿quién te creó por voluntad de Dios Padre? Dios Hijo. El Verbo. Entonces, ¿quién te creó? Literalmente. Dios Trinidad, porque Espíritu Santo sopló. También Dios Padre, el Hijo Jesucristo. ¿Quién murió para ti? ¿Dios Padre? ¿Dios Espíritu? ¿O Dios Hijo? Dios Hijo. El que tiene el Hijo. ¿Por qué el Hijo? Porque Dios Padre no murió para ti. ¿Es creación de quién? ¿Qué dice Juan 1, 2 y 3? No hay nada hecho que no era hecho por el Verbo. Jesucristo murió por su creación. Con la Trinidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque no hay nada hecho que no era hecho por el Verbo. Él se ha involucrado. Entonces, Él tiene parte de creación y Jesucristo murió por su creación. Para salvar su creación, porque Él predestinó nosotros para ser hijos de Dios, para amarle. Y Él está salvando lo que Él predestinó. ¿Me explico? ¿Confusión? Vamos a parar aquí entonces. Hasta el próximo domingo. El próximo domingo vamos a continuar en versículo 5. Nosotros ahorita vamos a prepararnos por la Santa Cena. Y los sugieres van a llegar aquí. Pero voy a orar primero. Ok, pero los sugieres pueden pasar mientras la oración. Iglesia, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual.
Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.